Comenzamos el tema 12 del proceso de descolonización. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es descolonización. Pues descolonización fue un proceso que comenzó en el año 1945 por el cual las colonias de los grandes imperios europeos obtuvieron su independencia. Fue un proceso relativamente rápido, 30 años, a nivel histórico eso es poco tiempo. Algunos podrían decir que en cierto modo continúa porque todavía quedan colonias en poder de países europeos, pero lo cierto es que ya son colonias de muy pequeño tamaño y poca población vive en ellas. El grueso de la descolonización ocurrió en los años 50 y 60. Para que os hagáis una idea, en 1945 850 millones de personas vivían en colonias, hoy en día solo 3 millones. Y con el número de Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas pasa exactamente lo mismo. En 1945 eran 45 y hoy en día son 190. ¿Qué causas hubo para la descolonización? Pues la primera es una causa histórica. Desde principios del siglo XX, las colonias comenzaron a ver que los imperios europeos, que habían irrumpido en sus territorios y aparentemente eran invencibles por su técnica y por sus estrategias, no lo eran tanto. Procesos bélicos como la guerra ruso-japonesa, en la cual los japoneses, un pueblo colonizado, pero que había adquirido la tecnología militar de los europeos, pudo derrotar a una potencia europea, como era Rusia, o la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los países europeos se enfrentaron entre ellos, demostraron que algunos no eran invencibles, y además donde las colonias habían aportado hombres y recursos para que estas guerras se produjeran, dieron a los países colonizados una idea de desintegración, una idea de desunión de los países europeos y la sensación de que ya no eran invencibles, de que ya no eran países a los cuales no se podía cuestionar. Otro proceso, otra causa económica en este caso para la descolonización va a ser la carga económica de las colonias. Cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos están sumamente endeudados y destrozados. Algunas colonias son muy rentables, les daban muchos beneficios, pero otras realmente son una carga porque son más bien un trofeo, una especie de premio a nivel internacional para tener un prestigio, y esas colonias se van a volver una carga económica que muchos países europeos quieren dejar. Los propios países colonizados habían mejorado, otra causa. Aunque los países europeos no habían invertido gran cosa en las colonias, el simple hecho de llevarles la economía, los modos de trabajo y la sanidad occidentales hicieron que mejorara su nivel de vida y tomaran autoconciencia de quiénes eran. Otra causa es la acción de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, a partir de 1945, que en su carta fundacional tiene incluida el proceso de respeto a las nacionalidades y de la adquisición de la independencia por parte de las colonias. Cuantas más colonias, otra causa, se iban descolonizando, más fuerte se hacía la convicción de que tenían que descolonizarse todas. Y así, en 1955, en Bandung, en Indonesia, varios países recientemente descolonizados van a ponerse de acuerdo para impulsar una política de descolonización de las otras potencias o de los otros países que estaban dominados por imperios europeos. Otra causa es la acción de la Iglesia Católica, que por supuesto en su credo habla de la libertad del individuo y de la libertad de los pueblos. Además, la Iglesia Católica tenía mucha influencia en ciertos países como África, o mejor dicho, en muchos continentes como África, de tal manera que si estos países adquirían la independencia, la Iglesia Católica también se vería beneficiada con un aumento de su influencia en esos países. Otra causa es el marxismo, cuya ideología también propugnaba la libertad de los pueblos. Y, de hecho, pues muchas guerrillas de muchos países colonizados van a inspirarse en los principios marxistas. Y, finalmente, la Guerra Fría. Porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética van a buscar la independencia de las colonias europeas para que estos países recién independizados pasen a engrosar la fila de sus aliados y tengan, por lo tanto, una ventaja táctica y estratégica en el conflicto soterrado que es la Guerra Fría, que están ambos luchando.